y les doy la bienvenida a este programa especial que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Con nosotros ya se encuentra en el estudio un invitado bastante especial, pues es el editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, con quien estaremos conversando un poco acerca del aniversario de uno de los diarios más importantes de circulación nacional. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Bueno, estábamos conversando esto tras cámaras y hablábamos un poco de lo que fue este foro realizado el día de hoy sobre los derechos humanos. Tuvieron participaciones del doctor Elías Pino, también de Liliana Ortega, de Carlos Ayala Corado. ¿Cuáles fueron los resultados de este foro? Bueno, hemos hecho 4 foros en relación al aniversario del periódico, porque este año no vamos a hacer la gran fiesta, esa multitudinaria por las razones de que tiene el país, pero hicimos un foro sobre la Constitución, foro sobre derechos humanos, un foro sobre la libertad de expresión, y el viernes tenemos un foro sobre el sistema jurídico venezolano, los tribunales, pues. Y bueno, la verdad es que es muy significativo porque dentro del marco del aniversario, que tenemos este número aniversario sobre la libertad, pues estamos tratando los 4 temas que son más importantes en el contexto de la libertad: derechos humanos, Claro. Tribunales, libertad de expresión y la Constitución. Todos que están en una situación absolutamente caótica en este país, ante este gobierno autoritario. Para la incorporación de estos foros, ¿hace falta alguna entrada especial? ¿Va a ser apertura a todo público? No, ha sido apertura a todo público, son gratuitos, son en la sede del periódico, ¿En los cortijos? en los cortijos, y bueno, le damos la cobertura mediática que tiene que tener, y bueno, cualquiera puede ir. Sí. ¿Se le está dando la cobertura hasta ahora, por lo menos de los demás diarios nacionales, han dado la cobertura correcta a estos foros que ha estado realizando el Nacional? Básicamente la televisión y el periódico. Sí. Diarios nacionales me refiero también a Últimas Noticias, El Universal, que bueno, se han recibido varias críticas en los últimos días tras la venta de ambos y tras la censura que eso ha traído consigo. Bueno, la verdad es que dentro de este proceso que hemos vivido durante el régimen, que tiene como objetivo la hegemonía comunicacional, que es el modelo cubano poquito a poco, bueno, hemos visto cómo han ido pasando de una etapa a otra, de la violencia física a la violencia judicial, a la violencia administrativa. Sí. Y bueno, dentro de todos esos esquemas donde también ha habido el cierre de Radio Caracas Televisión, el cierre del circuito Belfort, la autocensura generalizada en el país, y ahora pues la compra de medios, que también es un elemento más dentro de este esquema de arrinconar la libertad de expresión y de lograr la hegemonía comunicacional. Dentro de estos factores que han afectado a los medios de comunicación en el país, lo que ha sido la compra de medios, como lo hemos visto con el Universal, que era otro diario bastante importante a nivel nacional, ¿el Nacional también se vería amenazado por esto? No, porque siempre que hay un comprador es porque hay un vendedor. Claro. En el caso del Nacional no hay un vendedor. ¿El Nacional no tiene precio entonces como lo tuvo el No Universal? hay posibilidad de venta. Claro. Hasta el momento no han recibido ninguna amenaza, así No, ya amenaza, sea también llamado de alerta a amenaza recibimos siempre, y todos los acosos judiciales y administrativos los tenemos siempre. Claro. Ahora con este esquema donde no hay liquidación de divisas para comprar papel, bueno, estamos en una situación complicada. Gracias a la solidaridad internacional de los periódicos del continente, hemos logrado sobrevivir y tenemos papel hasta octubre, noviembre. Entonces, bueno, hay que esperar a ver qué sucede con esta situación, porque al final del camino el gobierno no puede mantener indefinidamente el cierre del acceso al papel para los periódicos. Si llegáramos a octubre y noviembre y el gobierno decidiera no liberar las divisas para la compra de papel periódico, ¿cuáles serían las siguientes medidas a tomar? Bueno, o buscamos una fórmula, digamos, no ortodoxa como la que hemos hecho con la solidaridad internacional, o simplemente desaparecemos como periódico físico. El periódico no puede aparecer si no tiene papel. Claro, ¿hasta cuántos cuerpos han sido reducidos el Nacional? Bueno, nosotros redujimos en el mes de enero el periódico a un solo cuerpo de 8 páginas, y los domingos tenemos 2 cuerpos, pero a partir del 3 de agosto, que tenemos la edición aniversaria el domingo de la semana que viene, vamos a continuar con 2 cuerpos durante la semana y 4 cuerpos los domingos. O sea, vamos a crecer un poco por el papel que hemos conseguido. Claro, que por lo regular era en cada aniversario del Nacional siempre se veía muchísimos más cuerpos bueno, ese día vas a tener muchos más cuerpos. Bueno. Ese día va a ser un periódico gordo. Claro, es algo positivo, es algo extra que se va a hacer por el aniversario. ¿Otras actividades que tienen preparadas para el aniversario? Bueno, en las crisis las empresas se reinventan, la innovación
nacen las crisis. Estamos relanzando los libros del Nacional que también estaban paralizados por las razones de papel. Sí. Sacamos este libro de conversaciones con César Miguel Rondón. Tenemos 2 libros de Simón Alberto Consalvi, un libro de Federico Vega y toda una serie de libros de distintos temas, gastronomía, autoayuda, literatura, etcétera, de aquí a septiembre. O sea, ya volvemos a empezar con nuestros libros. En el área de internet, bueno, hemos fortalecido la página web, tenemos triplicado el tráfico respecto al año pasado y estamos sacando una newsletter que se lo estamos mandando a decenas de miles de personas y algunas aplicaciones de internet, no necesariamente en la cosa noticiosa, pero en otras áreas. Por ejemplo, la revista M, estamos lanzando la plataforma de la revista N la semana que viene y otras plataformas que estamos diseñando en esta época. O sea, nosotros no nos vamos a quedar parados y vamos a seguir produciendo nuevas cosas y sabiendo que esto no va a durar toda la vida. Sí, claro. Esto es una situación temporal que vive un país donde los venezolanos no van a seguir aceptando este régimen de esta manera. Esta situación crítica por parte de la directiva del Nacional se ha trasladado, se ha llevado la denuncia como tal a niveles internacionales. Sí, por supuesto. De hecho, el papel que tenemos obedece a esa solidaridad, pero todas las organizaciones que tienen que ver con libertad de expresión en el mundo están muy pendientes de Venezuela. No solamente con el tema del papel, sino que este año el crecimiento de la violencia contra los periodistas ha sido terrible. Con los sucesos estudiantiles hay más de 140 denuncias concretas de agresiones a periodistas, creo que en La Patilla también hubo. Entonces hay un crecimiento terrible de agresiones, especialmente los que están en el área de gráfica, fotógrafos, camarógrafos, que eso les molesta mucho porque la violación a los derechos humanos y los atropellos a la gente ha salido al mundo entero y hubo como un giro importante en la imagen del gobierno. Pero además también ha habido la represión contra los espontáneos, el periodismo ciudadano, la gente que con sus teléfonos inteligentes, 4 millones de teléfonos inteligentes, toma imágenes de lo que está pasando y la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana reprime y ataca y les destruye los teléfonos inteligentes a toda esta gente. Claro. De acuerdo a la actuación que ha tenido el gobierno nacional con respecto a estos ataques a la prensa, ataques a los periodistas, ¿cómo se verá entonces el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión a futuro? Bueno, aquí hay un tema de limitaciones a los derechos humanos. Parece mentira, pero la Constitución del 98 es una Constitución que fortalece mucho los derechos de los ciudadanos, pero en la medida que va pasando el tiempo, cada día con esa Constitución la gente tiene menos derechos. Y un derecho fundamental que ha estado muy atacado por el tema de la hegemonía comunicacional es el derecho a la libertad de expresión. Y todos los otros derechos. Aquí los poderes públicos están secuestrados por el Ejecutivo, aquí los tribunales obedecen a las direcciones del Ejecutivo, no hay independencia de poderes. En fin, este es un régimen que ha secuestrado todos los poderes y que de alguna manera la participación está subordinada a los oficialistas. Más nadie participa, todos los demás son enemigos del régimen o dentro de una línea totalmente excluyente. Ahora, contra esa censura de medios que está tan tangente, en medios impresos, medios audiovisuales, ¿cómo se puede atacar esto? ¿Cómo se puede evadir esa censura y tratar de seguir informando a la población? Bueno, nosotros lo hacemos. El problema es cómo eso se ha masificado. Y todo el tema de los derechos fundamentales de la gente y toda esta cuestión de la democracia y todo eso, bueno, primero hay una conciencia mundial que para ellos es muy importante de que esto es un régimen autoritario y después, bueno, hay la protesta permanente. Las protestas estudiantiles empezaron porque les violaron los derechos a 3 estudiantes. Después eso significó una arremetida gigantesca de protestas en todo el país y bueno, todos los días hay más y más protestas. En la medida en que este régimen sea la catástrofe que es, en esa medida la protesta va a ir creciendo y en esa medida la gente va a luchar por sus derechos. Claro. Ahora, doctor Otero, con respecto ya, yéndonos a un nivel más personal, la situación respecto a la citación del Ministerio Público que le hizo usted y también a su hija, Alejandra Otero, ¿cómo se dio ese procedimiento? ¿Se realizó el cambio de fecha que usted habría solicitado? Bueno, eso ocurrió de esta manera. Un sábado yo estaba en Colombia porque me invitaron al debate de Santos y Zuluaga. Fue una semana antes de las elecciones, me citaron a mí y citaron a Alejandra.
fueron unos motorizados del SEBIN a llevar las 2 citaciones para el lunes. No podía regresar, más con este tema de los pasajes. Ella fue y le hicieron unas preguntas totalmente absurdas. Ella no conocía nada de lo que le estaban preguntando. Yo mandé una correspondencia diciendo que no podía ir el lunes, que podía ir después. Regresé el martes y no me volvieron a citar. O sea, ese tema del magnicidio y todas estas cosas, pues pareciera que son, digamos, acciones más políticas que reales. Porque ¿cómo pueden vincularlo uno con una cosa así como el magnicidio cuando no hay ni muertos, ni armas, ni planes concretos, ni nada? Claro, y no se llegó al acuerdo como tal con la Fiscalía de hacer un cambio de Bueno, el acuerdo es que yo no pude ir porque estaba de viaje, lo demostré y después no me volvieron a citar. Claro, simplemente quedó el informe de no asistencia. No, sí, de no asistencia y la correspondencia. Claro. Ahora, bueno, con toda esta crisis que está viviendo Venezuela, que están viviendo los venezolanos, usted como editor de un diario nacional que ha estado entre ellos pues 71 años, ¿cómo ve la situación a corto plazo? ¿Saldríamos de esta crisis social y política que está viviendo? Bueno, nadie tiene la bolita de cristal para saber cómo vamos a salir de esto. Lo que sí puedo decir es que hay una destrucción total de las instituciones, inclusive de las fuerzas políticas. El PSV es un partido que no tiene militancia, como quedó demostrado el domingo pasado. La oposición está centrada en la MUD, que también tiene divisiones. Es un país sin instituciones, donde la base social está muy fragmentada y donde la crisis va profundizando y podemos llegar a un momento donde hay una ruptura que tenga consecuencias muy nefastas para la población, porque no hay una base política. De todas maneras, pues en algún momento esto tendrá que hacer, digamos, hacer agua y generar algún tipo de cambio. Y de hecho las palabras de Monseñor Ugalde cuando habló de una transición donde estuviera la gente del chavismo, donde hubiera una amplitud en esa transición, es uno de los elementos que más se está, digamos, no manejando, pero es de los que más está sonando en la opinión pública, y evidentemente esto en algún momento va a haber una ruptura y esperemos que esa ruptura sea en un marco de pocas bajas a nivel popular y podamos llegar como hicieron los países socialistas. Los países comunistas todos se acabaron en un momento determinado, y salvo el caso de Rumania, todos los demás países socialistas, que eran muchísimo más represivos que este, de un día determinado tumbaron el muro de Berlín. En Checoslovaquia la gente salió con un poeta. Sí. En la Unión Soviética hubo el proceso de la perestroika. En Polonia un día, bueno, en Polonia hubo conflictos porque estuvo el caso de Walesa, pero básicamente la transición de un régimen autoritario, socialista, populista, a la sociedad normal, que hoy en día, sí, salvo Corea del Norte y Cuba, todos los países del mundo están en una sociedad normal, es un proceso que puede ser manejada una transición sin tantas bajas y tantas confrontaciones, claro, como mucha gente piensa que puede haber. Claro. Me ha hablado de socialismo, de comunismo, pero últimamente se ha generado bastante polémica con el término de dictadura que han calificado este gobierno. ¿Usted está de acuerdo con ese término para la calificación? Bueno, es que cuando se habla de dictadura, se piensa en las dictaduras del siglo XX, que eran esas dictaduras de Pérez Jiménez, de Stroessner, de Trujillo, unos dictadores férreos que no permitían ni partidos políticos, ni elecciones, ni nada. Los regímenes autoritarios del siglo XXI, que digamos son las dictaduras del siglo XXI, son más sofisticadas, permiten que haya algo de libertad de expresión, hayan elecciones, hayan algunos derechos, y sin embargo es un régimen autoritario que va hacia el largo plazo al régimen autoritario tradicional comunista estilo Cuba. Pero son mucho más complicados de analizar que las dictaduras tradicionales del siglo XX. Entonces nosotros estamos en ese régimen autoritario populista que tiene todas esas sofisticaciones y que va coartando todas las libertades, buscando un final comunista, como eran todos estos países. ¿Estaría cerca de esa dictadura? Yo no diría que está cerca, porque yo creo que los venezolanos no van a permitir eso. Y además ese es un modelo anacrónico. Hace 50 años más de la mitad de la población mundial vivía en un modelo así. Hoy en día solo quedan Cuba y Corea del Norte. O sea, esta gente ha rescatado, sacado del cajón de los recuerdos, un modelo de sociedad que fracasó en el mundo, que fracasó aparatosamente. Entonces es como si sacaran algo antiguo
y que no funciona, que no ha funcionado en ninguna parte y que lo tratan de implementar aquí en Venezuela. Bueno, agradecida con su participación, doctor. Quisiera que le enviara una invitación a toda la población venezolana a asistir al foro que está realizando el Nacional por su 71 aniversario. Ya no queda sino un foro que es el del viernes sobre el sistema judicial, pero sí los invito a que se sorprendan el domingo 3 de agosto con la edición aniversaria del periódico. Muchísimas gracias al doctor Miguel Enrique Otero. Teníamos acá invitado especial, editor del diario El Nacional, quien se encuentra en su 71 aniversario esta semana, realizando foros sobre derechos humanos y también el foro sobre el sistema judicial. Él nos comentaba pues que el papel periódico que les alcanza sería hasta el mes de octubre, noviembre, y ya pues esperan que se solucione esta situación crítica que vive el papel de diarios nacionales. Así despedimos esta emisión de Semillas de Patilla. Se despide Rayleigh Luján. Buenas tardes.